Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la versión digital de nuestra revista. Ya estamos trabajando en la edición de agosto y también en nuestro sitio web acceder al canal YouTube para ver todas las entrevistas de Impacto Económico. Como lo anunciamos, el tema es la actualidad frutícola. Nos acompaña Marcelo Losarte, gerente general de CAFI, la cámara que agrupa a las empresas frutícolas. ¿Cómo está, Marcelo? Hola, Daniel, gracias por la invitación. Bueno, primera consulta, ¿cómo está el nivel de actividad del sector si comparamos este primer semestre que terminó con respecto al primer semestre del año pasado? Bueno, este es un año bastante atípico, primero porque sabíamos que iba a haber un volumen de producción bastante inferior con respecto al del año pasado. Las heladas de primavera, claro, de la primavera pasada generaron un impacto que no estaba lo suficientemente medido. Hoy lo estamos viendo con mayor magnitud. Se nota mucho en manzanas y también algo en pera. Ese volumen inferior a veces se puede mirar, digamos, desde dos perspectivas. Obviamente aquel que pudo defender su producción y el impacto de la caída fue menor, es un año con características razonables, claro, pero aquel que lo afectó mucho la helada realmente claro, es un problemón. claro. Si este año nosotros hubiéramos tenido una cosecha normal, hubiera sido un problema en términos de comercialización, porque hubiera costado mucho ubicar toda la fruta en claro, una cosecha normal. Claro, claro. Y precios promedio más bajos. Precios promedio más bajos, precios promedio más bajos. De hecho, vos sabés que el conflicto o la invasión de Rusia a Ucrania generó al principio un shock en cuanto a, bueno, qué va a pasar con el 30% de las exportaciones. Con el paso de las semanas se le pudo encontrar alguna vuelta como para ya no salir por el puerto de San Antonio, pero sí saliendo desde Campana y Buenos Aires. Que son mayores costos. Son mayores costos, mayor cantidad de flete, más logística, un precio también FOB diferente porque salís desde otro punto. Y la realidad es que se pudo ir acomodando un poco ese volumen de exportación a Rusia, pero igual la caída es muy significativa. Se ha exportado prácticamente la mitad de lo que se exporta habitualmente a ese país. Europa, volúmenes similares, Estados Unidos igual. En líneas generales estamos viendo una caída del 15% de las exportaciones, explicado fundamentalmente por la caída en Rusia, ¿no? Claro. De las exportaciones a Rusia. A eso se suma el hecho de que el esquema cambiario con distintos tipos de cambio genera también un gap financiero, ¿no? Claro, digamos, la fruticultura tiene su propia realidad y está inmersa en una macroeconomía que tiene sus problemas, que lo vivimos. Lamentablemente el Valle tiene un pasado muy ligado y muy negativo en relación a tipos de cambio atrasados. Claro. El Valle, particularmente nosotros tenemos dos cultivos, pera y manzana. La pera es fundamentalmente un fruto de exportación. En la medida que el tipo de cambio no es competitivo, que tenemos el mismo escenario que estamos viendo ahora, que es un crecimiento de los costos en dólares muy importante, con un tipo de cambio que va muy atrás de los costos, el Valle lo sufre mucho. ¿Cuál ha sido de alguna manera el efecto mitigante de que no estemos frente a una crisis como otros años? Es que la manzana, que es un cultivo más de mercado interno, de alguna manera, si bien no ajustó en términos de inflación, pero tiene un mecanismo de actualización de precios, como digo, no al mismo nivel de la inflación, pero tiene algún mecanismo de precio. Mucho también tiene que ver la calidad. Entonces, es un escenario preocupante ver si va a continuar este tipo de cambio oficial atrasado, si no se frena la inflación. Bueno, estamos viendo a ver qué va a pasar
en los próximos días con las nuevas medidas y si es que va a haber un tipo de cambio especial para algunas actividades. Debería ser lógico que para las actividades exportadoras y mano de obra intensiva como esta hubiera algún tipo de cambio. Lo ideal es que tuviéramos una economía estable, claro, con variables de competitividad que nos permitan volver a ser competitivos. Sí, sí, y un tipo de cambio único, ¿no? Un tipo de cambio único es lo lógico. Único y libre. Único, libre, eso sería lo lógico. Ante esta coyuntura, bueno, si es que va a haber medidas especiales, esperemos que tengan en cuenta las actividades, como te digo, mano de obra intensiva. Claro. ¿Y cómo está impactando el tema de las restricciones a las importaciones en el sector? Bueno, hay materiales que cuesta conseguir, no solo que cuesta conseguir, sino que ha habido un aumento significativo de costos de algunos elementos. Por ejemplo, en dólares, ¿no? En dólares, sí, en dólares. Por ejemplo, la imposibilidad de algunas empresas cartoneras de importar cartón reciclado para poder hacer cajas ha hecho que los costos del cartón en el mercado interno haya aumentado muchísimo. Y después, obviamente, todo lo que significa plásticos, lo que está relacionado con la industria del petróleo, eso es problemático. Obviamente, todo lo que le pasa a cualquier otra empresa en la economía argentina, la falta de neumáticos. Sí. En algún momento hubo escasez de gasoil, eso generó que los transportes de la fruta que se llevaba al puerto de Buenos Aires o Campana aumentaran su tarifa porque tenían que cargar un combustible que era más caro. Eso también impactó, hoy está un poco más estabilizado, pero digamos, la fruticultura no escapa a los problemas que tiene el resto de la economía, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo vengo insistiendo en que hay que ponerle nombre y apellido a la enfermedad y esta escasez de insumos, de lo que se te ocurra, para producir, es consecuencia del intervencionismo del Estado en la economía, ¿no? Sí, yo creo que es una pena que hayamos llegado a este punto. Realmente estamos viendo muchos sectores con problemas para producir. Y la verdad que un país que tiene tanto para producir, para generar, para exportar, para generar divisas, que estemos trabados en estas situaciones, tal cual. Realmente es muy problemático. Lo vemos en cualquier tipo de rubro. La escasez de insumos importados, que a su vez son materia prima para un proceso productivo, hace que se frenen determinadas actividades. Hemos visto algunas fábricas que pararon su producción por la falta de insumos. Eso va a tener un efecto en la mano de obra ocupada, va a tener un efecto en el consumo. Yo comentaba en el programa de la semana pasada escasez de insumos médicos. Sí. O sea, en todos los sectores de actividad está impactando negativamente este esquema de mayores restricciones a las importaciones. Sí, y realmente es un problema porque ¿a dónde se corta, digamos? ¿Dónde tenés la restricción en alimentos, en insumos para alimentos, en insumos para la industria, en la salud? Es un problema complicado. Esperemos que haya una tendencia a cierta estabilización. Lo vemos difícil en términos de inflación, por eso nos preocupa mucho la evolución de la inflación, particularmente mayorista, versus el tipo de cambio. Claro. La otra cuestión es, yo te decía antes, el Valle produce pera y manzana es muy de mercado interno. La venta en el mercado interno es muy sensible a los problemas de poder adquisitivo y al consumo en el mercado interno. De hecho, estimo que debe haber bajado, ¿no? El consumo. Sí, bajó el consumo. Y si vos ves el análisis que hacen los especialistas en consumo, te dicen el consumo no bajó tanto porque hay en la sociedad cierta actitud de, bueno, si con lo demás no puedo, si no puedo viajar, si no puedo cambiar el auto, si no puedo mejorar cosas de la casa, mejoro mi consumo de alimentos. En el caso de las frutas no fue tan así, pero nos preocupa en los próximos meses si es que sigue deteriorándose el poder adquisitivo, indudablemente vamos a ver un recorte en el consumo de frutas, especialmente de manzana. Ahora, otro problema para el sector es la disponibilidad de mano de obra para trabajar en las chacras, ¿no? Sí, ese es un gran problema estructural. Realmente es un problema estructural. No solo hubo falta de mano de obra en la cosecha, sino que lo vimos ahora en la temporada de poda. Casos de empresas que nos cuentan que 50, 60 trabajadores menos vinieron del norte que otros años.
En la región cuesta mucho conseguir trabajadores. Pasa en toda actividad, pero especialmente en el sector agrícola en el mundo y particularmente en Argentina. Creo que habría que volver a insistir mucho con el tema de la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo en el sector. Hubo una medida parcial para los trabajadores rurales, pero debería ser más amplia y promover más el trabajo en el sector rural. También deberíamos pensar un poco más, también que es un poco una idea en este contexto pareciera muy lejano. Sí, pero es bueno tener las ideas disponibles. Claro, el tema del desarrollo agrario tiene que ver con también generar condiciones para que la gente quiera volver. Claro. No solo los trabajadores, también los propietarios. Condiciones de rentabilidad. De rentabilidad y de condiciones para poder vivir. Hoy lo ves en el sector rural, no hay señal de teléfono, no hay internet. En la mayoría de los lugares no hay gas, entonces no solo que la gente no quiere ir a vivir ahí, sino que hasta los propios propietarios de establecimientos o de chacras prefieren irse a vivir a otro lugar porque son condiciones de inseguridad. Sí, eso te iba a decir, inseguridad. Entonces yo creo que hay que pensar, cuando se piensa en desarrollo de políticas públicas, eso hay que tenerlo en cuenta porque también hace que tengamos más producción, mejor calidad y un mayor perfil de portador. Y con el potencial productivo que hay en el valle, ¿no? No solo en lo que es peras y manzanas. Sí, el valle ha tenido la fortaleza de, aún después de los problemas críticos que tuvimos y de la crisis fuerte frutícola, cierta reorientación a la diversificación. Hoy uno ve en el valle, al principio vio bastante alfalfa, hoy ve más maíz, hay algunos cultivos nuevos que sabemos que se están probando. Sí, frutas secas, cerezas. Secos, cerezas, interés incluso de algunos inversores en venir a comprar extensiones al valle, porque es lo que vos decís, tenemos clima, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos un agua que va para el mar. Claro. Y una infraestructura que debería ser mejorada, no puede ser que no tengamos todavía las rutas en condiciones. Inadmisible. Las calles rurales en general si están asfaltadas ya es muy complicado transitar ese asfalto roto. Digamos, las condiciones están, lo que falta es un clima que invite a invertir. Clima de negocios. Un clima de negocios que invite a aquel que tenga ganas y anime a hacerlo, ¿no? Claro, incentivo. Yo también vengo insistiendo en que ante este desastre económico y social, la importancia de aprender, ¿no? Del aprendizaje, de entender por qué llegamos a esta situación para identificar una estrategia de desarrollo. Sí, coincido. Yo creo que es fundamental el diagnóstico. Me parece que a veces uno escucha diagnósticos que parecen bastante alejados de la realidad y eso desalienta a que realmente podamos salir. Esto es muy simple, como en la casa de cualquiera, los gastos tienen que ser al nivel de los ingresos y ahí tenemos que manejarnos. Me parece que tiene que haber una gran señal también de la clase dirigente en todo sentido. A veces cuesta entender cómo uno ve funcionarios o gente de la clase política con algunos privilegios que cuando te das vuelta el resto de la sociedad no los tiene. Me parece que estaría bueno un sinceramiento y un bajar a la tierra también en todos los niveles, ¿no? Sí, tal cual. Hay que entender que el gasto público es un gran negocio para algunos, ¿no? Yo creo que hay mucho, ojalá esta gran crisis que estamos viviendo nos deje algunas enseñanzas en todo sentido, porque yo creo que es muy difícil hoy por hoy tomar algunos ejemplos. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que analizar muy bien qué fue lo que nos pasó, qué nos está pasando, para cambiar en todo sentido. No solo mirando a los gobiernos, sino también mirándonos a nosotros mismos. Tal cual. Y haciéndonos nuestra propia autocrítica. Exactamente. Yo siempre digo esto de, hay una provincia que tuvo muy pocos días de clase hace un par de años atrás. El reclamo de los padres de esa provincia no fue que los chicos recuperaran lo que no aprendieron, sino que no repitieran el grado. Claro. Ahí hay
hay un síntoma en la sociedad que no está bien. O sea, Sí, deberíamos sí, preocuparnos porque nuestros hijos aprendan, ¿no? Y Sí, no sí, porque tal no cual. pasen de grado. Claro, me das pie a citar una frase de Edward Deming, el gran gurú de la calidad, que decía, no habrá cambio sin transformación personal, ¿no? Absolutamente, sí. Y creo que, como digo, ojalá esta crisis que estamos viviendo a muchos nos lleve a reflexionar para ver qué cosas deberíamos cambiar, cada uno en su metro cuadrado. Tal cual. Marcelo, un gusto, como siempre, tenerte en el programa. No, para mí es un placer estar en tu programa y gracias por la invitación. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.